un autor hiperconsultado, médico, conferencista. Es uno de estos muy famosos en el mundo divulgadores del crecimiento personal español. Está en Miami, lo encontramos en Miami, Mario Alonso Puig. Muchas gracias, doctor Puig, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por su invitación. Doctor Puig, el solo título del libro ya lo pone a uno en sintonía de lo que usted nos quiere decir. Vivir es un asunto urgente. Claro, porque, como decía Oscar Wilde, la mayor desgracia de los seres humanos no es que nos vayamos a morir, es que no sabemos cómo vivir. Entonces, cuando uno entiende de qué manera la falta de cuidado de su cuerpo, la falta de cuidado de su mente, la falta de cuidado de su espíritu tiene un impacto absolutamente marcado en su nivel de bienestar, su felicidad y su prosperidad, se toma las cosas más en serio y pone la atención donde hay que ponerla sin dejarse distraer por cosas que tienen mucho menos peso. Doctor, hoy en día hablamos mucho de la inteligencia artificial, está sobre la mesa el tema de las redes sociales, el contenido que allí se consume. Hace minutos en este mismo espacio estábamos entrevistando, yo creo que usted conoce el término Terians, a un joven que se cree gato, en fin. Y su prólogo, el prólogo de este libro, Vivir es un asunto urgente, nos invita a una pregunta interesantísima. ¿Qué significa ser humano en la era de la inteligencia artificial? Y se la traslado a usted. ¿Qué quiere decir ser humano en plena era de la inteligencia artificial? Bueno, precisamente el prólogo del libro Vivir es un asunto urgente trata este tema. Pues mire, no cabe duda que hay que distinguir lo que son las redes sociales y lo que es la inteligencia artificial. Son dos temas que pueden complementarse, son diferentes. La inteligencia artificial, fundamentalmente, lo que es capaz de hacer es replicar, incluso mejorar funciones que dependen esencialmente del hemisferio izquierdo del cerebro. Todo lo que es manejo de datos, todo lo que es la lógica, la razón, el manejo de algoritmos, etcétera, etcétera, lo hace excepcionalmente bien la inteligencia artificial y con una velocidad verdaderamente sobrecogedora. Ahora, todo lo que tiene que ver con la conexión de un ser humano, con lo más profundo que hay en su interior, con la capacidad de amar, con la capacidad de conmoverse, con la capacidad de asombrarse, con la capacidad de conectar con la naturaleza, con el espíritu, con los demás a un nivel muy profundo, no a un nivel superficial. Eso no lo hace la inteligencia artificial. Puede fingir que lo hace, puede aparentar que lo hace, pero esto es como la diferencia entre la pirita de cobre y la pepita de oro. Las dos brillan, pero uno es oro falso. En aquella época, en la fiebre del oro, se llamaba el oro de los tontos, y el otro es el oro auténtico. Pues es lo mismo en cuanto a funciones del hemisferio derecho: empatía, compasión, capacidad de perdón, conexión con lo trascendente, con el misterio, con la espiritualidad, con Dios, todo lo que tiene que ver con la dimensión profunda de la conexión con el propio cuerpo. Eso depende del hemisferio derecho, y eso la inteligencia artificial, por ser una fabricación y no una creación, desde mi punto de vista, eso podrá aparentar que lo hace, pero no podrá hacerlo de verdad. Sí. Doctor Puig, es que hace poco veía un video de una mujer que hacía todas sus actividades del día a día de afán, corriendo. Entonces se lavaba la cara a toda prisa, almorzaba con el celular rápido para poder volver a trabajar, se subía al metro corriendo y así vivía su vida, y de repente se va a dar cuenta de que pues no tenía que hacerlo todo así, que era como un piloto automático para vivir de afán. ¿Qué hacemos para vivir más lento, para disfrutar la vida en el presente? Mire, esa es una reflexión muy importante. Es decir, hoy en día nosotros vivimos el doble. Nuestra expectativa de vida es el doble que a comienzos del siglo XX. A comienzos del siglo XX, una persona de 40 años se consideraba ya una persona anciana. Hoy una persona de 80 años puede tener una vida llena de plenitud, con buena actividad física y mental. Estamos atrapados en una vorágine mental, en una serie lo ha dicho usted muy bien, una serie de automatismos que nos hacen creer que la realidad es lo que nos presenta la mente, y no es así. Entonces nos vamos despegando de la realidad. Parece que no tenemos tiempo para nada, y esto tiene muchas repercusiones. Por ejemplo, esta mujer que menciona está en una situación de estrés crónico, de distrés, como definió muy bien el profesor austríaco Hans Selye. Claro, el distrés está asociado a inflamación del cuerpo, que está en la base de todas las enfermedades que conocemos. Activación del sistema nervioso simpático, que produce una disregulación
a su vez del sistema inmune. Por otro lado, reduce la actividad de la corteza prefrontal, que es la que nos permite tomar buenas decisiones e entender los contextos. En cuarto lugar, hace que nos veamos separados de los demás, con lo cual dificulta las relaciones interpersonales, la colaboración, la cooperación. Es decir, no sale nada bueno de ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos tenemos que parar, tenemos que pararnos y decir, ¿hacia dónde quiero realmente dirigir mi vida? Y no dejarnos seducir por esta especie de tendencia a creer que el hecho de moverse implica realmente avanzar. Hay mucha gente que se mueve mucho y no avanza nada. Doctor, ¿tiene uno la sensación de que la ciencia, la medicina, está trabajando mucho por alargar la vida, pero muy poco por ensancharla? ¿Cree usted que tenemos que ensanchar nuestra vida en lugar de intentar alargarla? Yo creo que es una reflexión preciosa la que acaba de hacer usted y creo que entiendo lo que quiere decir por ensancharla. Ensancharla es darla, desde el punto de vista, más sentido, más plenitud, más hondura, más calado. Totalmente de acuerdo con lo que dice, porque la medicina se está alejando cada vez más, lamentablemente, de sus orígenes, sobre todo en la Grecia clásica, en la escuela de Epidauro, en el Peloponeso. ¿A qué me refiero? Que hoy en día parece que lo importante es exclusivamente medir, manipular, analizar, y que ha dejado de ser importante el trato. Parece que el tratamiento y el trato son dos cosas diferentes, y el trato es tan importante como el tratamiento. Mirar a los ojos a un paciente, hablarle con ternura, hablarle con amabilidad, hablarle con cercanía, tiene un impacto más que demostrado en cómo ese organismo responde. Entonces, cuando nos convertimos en personas tremendamente técnicas y muy poco humanas, lo dice usted muy bien, podemos alargar la vida, pero la calidad de esa vida, la plenitud de esa vida, el sentido de esa vida no se ha alargado en absoluto. Es más, podemos alargar la vida, pero eso no quiere decir que los órganos estén realmente sanos, sino que, bueno, se deterioran de forma más lenta. Cuando una persona ensancha su vida, esos órganos mejoran, es que lo sabemos. O sea, hay múltiples estudios que demuestran que ese ensanchar la vida, darle sentido, darle plenitud, darle ese humanismo, tiene un efecto muy potente en la salud de los órganos y de los tejidos. Doctor Mario Alonso, siempre es un placer volverlo a saludar. Quería yo preguntarle, uno de sus primeros hijos, es un asunto urgente, ya cumple, por lo menos en Colombia, la mayoría de edad, 18 añitos en el mercado. Y quiero preguntarle, en todo este trayecto, todo este tiempo, desde el momento en que usted lo lanzó, ¿ha sentido esa percepción de cómo ha cambiado en las personas su interés por ayudarse, apoyarse en estos temas emocionales, mentales, de vida? ¿Le han dado un mayor sentido? Empecé a hablar de estos temas siendo ya hace más de 30 años. En aquella época eran conceptos muy extraños porque ni siquiera se conectaba lo físico con lo mental, por sorprendente que parezca, y menos con lo espiritual. Lo que pasa es que hay una serie de principios que definen la naturaleza humana. Lo mismo que uno hoy en día lee a Platón y no le parece obsoleto, o lee a Maquiavelo y dice, madre mía, hay personas que siguen utilizando las estrategias maquiavélicas. Es decir, son principios perennes. Hay una serie de principios que yo he procurado que estén presentes en mis libros, en mis cursos, en la conferencia Acción Imposible, en todas partes. Principios que soportan, que se sostienen independientemente del paso del tiempo. Entonces hay pequeñas modificaciones. ¿Qué es lo que sí estoy viendo? Un interés ahora como nunca había visto. O sea, por ejemplo, yo llevo mostrando cómo mejorar la salud, el bienestar emocional, mental, a través de la práctica meditativa, y cuando yo empecé hace cerca de 30 años me miraban un poco raro, siempre respetuosamente, eso de reconocerlo, me miraban un poco raro, y hoy en día las prácticas del mindfulness, las prácticas de quietud, etcétera, etcétera, están por todas partes. Cuando yo les comentaba a mis pacientes que si cambiaban ciertos aspectos de su funcionamiento mental mejorarían su cuerpo, ellos lo tomaron muy bien, sobre todo porque vieron efectos. Pero a colegas míos les sorprendía este abordaje mío, porque todavía seguíamos las ideas de Cartesio, que estaba separado lo mental y lo físico. Hoy en día, cualquier médico un poco documentado sabe que lo físico afecta a lo mental, que lo mental afecta a lo físico. Entonces, sí veo muchísimo más interés, entre otras cosas, porque esta sociedad está avanzando mucho técnicamente, pero desde el punto de vista humano no veo el mismo nivel de avance.
Doctor Puig, mientras que lo saludo, tengo en la mano un libro que me estoy leyendo que me encanta, que se llama Reinventarse, tu segunda oportunidad, y es escrito por usted. Gran fan de su trabajo. Pero le quiero preguntar por toda esta tendencia de los Terians. ¿Qué hacer, cómo hacer con esta tendencia de los jóvenes que esa conexión la sienten es con animales? ¿Cuál es su opinión alrededor de esto y cómo se puede manejar? Vamos a ver, yo soy una persona que amo profundamente a los animales, les he amado siempre, me ha encantado el mundo de la naturaleza y por tanto tengo un excepcional respeto, como creo que es lo lógico y lo natural, hacia la naturaleza y hacia los animales. Yo creo que el ser humano obviamente pertenece a la categoría animal, no es ni mineral ni vegetal, pero es un ser humano. Un ser humano no es un gato, un ser humano no es un perro, un ser humano no es una ballena, un ser humano no es un loro. Es un ser humano. Nadie está diciendo que eso implique que el ser humano tenga que someter a los animales. Tiene que tratarlos con compasión, con cariño y aprender mucho de ellos. Yo he aprendido mucho de los animales. Yo tengo una mascota, tengo un Rex, y he aprendido mucho de él en un montón de cosas. Ahora, un ser humano es un ser humano. Entonces, yo creo que confundir estos términos pues es una cosa que a mí personalmente me desconcierta. Y de hecho los animales usted los menciona en su libro, dice así textual, los macacos que fueron privados de afecto en sus primeras etapas de vida se volvieron más agresivos y torpes. ¿Cree usted que esa es justamente la diferencia entre los humanos y las máquinas? Vamos a ver, los estudios que se han hecho para deducir determinados comportamientos, efectos en laboratorio normalmente se han hecho con dos tipos de animales, con ratas de laboratorio y con macacos. Obviamente el macaco tiene una evolución muy superior a una rata de laboratorio. En la rata de laboratorio se pueden estudiar determinados comportamientos emocionales. En los macacos se pueden estudiar comportamientos más avanzados. Entonces, nosotros sí sabemos que la deprivación de la conexión emocional, sea en una rata, sea en un macaco, en un ser humano, está asociada a un montón de problemas. Por ejemplo, la falta de un apego seguro, es decir, de una conexión segura en determinados momentos de la niñez, está asociada a dificultad para controlar los estallidos emocionales, lo que se llama la autorregulación, dificulta la conexión social, afecta al sistema inmune, hace que sea más fácil desarrollar un trastorno autoinmune. Sin embargo, afortunadamente se sabe que esto es un condicionamiento, no es una determinación. Es decir, que el hecho de que una persona no haya experimentado esa vinculación no quiere decir que sea una persona ya predeterminada en su vida a no poder establecer conexiones con otras personas o a gestionar el estrés. Todo lo contrario. Sabemos de la enorme capacidad del ser humano para reinventarse, de la neuroplasticidad, y en los macacos precisamente se observó que esos macacos que habían sido criados sin vínculo afectivo, cuando encontraban de adultos un vínculo afectivo, mejoraban su inteligencia, también existe una inteligencia por supuesto animal, mejoraban su sociabilidad, se convertían en mucho más juguetones, más amables con otros macacos, y mejoraba el funcionamiento del sistema inmune, porque cuando una persona no se siente valorada, no se siente querida, no se siente conectada, el sistema inmune sufre, y el sufrimiento del sistema inmune se puede expresar de dos maneras. Una de ellas es con un aumento de la enfermedad, somos menos agresivos contra bacterias, virus y tumores, y en otra, el organismo atacándose a sí mismo, lo que se llaman procesos inflamatorios y cuadros autoinmunes. Agradecemos inmensamente al doctor Mario Alonso Puig. Qué grata conversación siempre con el doctor Mario Alonso Puig. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros, con nuestra audiencia. Gracias, doctor Mario Alonso. Para ustedes, gracias, un abrazo. 10:31, toda una celebridad, sí, toda una eminencia. Y en me este quedo campo. con algo importante que dijo quizá al inicio, Rafael, y que tenía que ver precisamente con vivir en una época en donde la inteligencia artificial empieza a estar presente en nuestra cotidianidad. Y es que la inteligencia artificial va a estar en los datos, la información, la ejecución, pero lo que es la sabiduría, la capacidad de amar, la fe y la esperanza, esa sí es nuestra. La de los seres humanos. 10:32.